Dicen que el mar no olvida y cuando decide guardar un secreto lo hace en lo más profundo, donde la luz no llega y donde el tiempo simplemente se detiene. Debajo de esas aguas que nos parecen tranquilas existen ciudades enteras, calles sumergidas, templos colapsados y estatuas cubiertas de corales. Ciudades reales, no leyendas, no cuentos. Urbes que alguna vez respiraron vida y que un día simplemente desaparecieron, pero ahora están volviendo a hablar. Hoy te voy a contar 7 ciudades perdidas bajo el océano. Algunas fueron hundidas por terremotos, otras tragadas por tsunamis y otras quizás por algo que todavía no entendemos del todo. Lo que verás en este video te va a hacer dudar de lo que creías saber sobre la historia y quizás también te haga mirar el mar con otros ojos, porque lo que está allí abajo es solo una piedra, una memoria, una advertencia y es un misterio. Y recuerda, soy Paula Machuca y este es mi canal La Neurona Curiosa. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Me encantaría que fueras parte de esta hermosa comunidad. Ahora sí, continuemos con el video. Comencemos esta travesía en la costa oeste de la India, bajo las aguas del mar Arábigo. Allí se encuentra Dwarka, también llamada la Atlántida de la India, una ciudad legendaria que aparece en antiguos relatos sagrados del hinduismo. Según el Mahabharata, un texto muy importante en esa tradición, la ciudad fue fundada por el dios Krishna y era tan pero tan lujosa que brillaba por sus riquezas decoradas con oro y piedras preciosas. La leyenda cuenta que tras la muerte de Krishna, el mar se llevó consigo la ciudad, cumpliendo una antigua profecía. Por siglos muchos pensaron que esta historia era solo un cuento, hasta que la ciencia empezó a darle la razón a la leyenda. En los últimos años, en el siglo XX, un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Oceanografía de la India hizo exploraciones bajo el agua en el Golfo de Cambat, antes llamado Golfo de Cambay. Allí encontraron lo inesperado, los restos de una ciudad entera sumergida a unos 40 metros de profundidad. Lo más sorprendente fue el tamaño del lugar y lo bien que se mantenían sus formas. Las estructuras cubrían una área aproximadamente de 8 kilómetros de largo por 3 de ancho, con muros, caminos y construcciones de piedra que seguían en pie a pesar del tiempo. Los expertos piensan que se trataba de un puerto muy activo en la antigüedad, tan desarrollado que pone en duda muchas de las ideas que se tenían sobre esas épocas. De hecho, algunos objetos hallados fueron analizados con pruebas especiales que miden la antigüedad de materiales orgánicos. El resultado, pues fechas que van desde los 9000 hasta los 12000 años atrás. En otras palabras, Dwarka sería más antigua que Mesopotamia o Egipto. Si esto se confirma, tendríamos que volver a reescribir los libros de historia, pero Dwarka no entrega sus secretos tan fácilmente. Hasta ahora se han encontrado inscripciones claras que prueben que estas ruinas pertenecen directamente a la ciudad de Krishna, así que muchos científicos aún se muestran muy precavidos. Más allá de las ruinas y la belleza marina, lo realmente inquietante fueron los restos humanos hallados en el fondo del Golfo del Cambat: huesos, dientes y fragmentos de cerámica ocultos por miles de años. Algunos estudios sugieren que podría tener hasta 9500 años de antigüedad, y lo perturbador es que estaban mezclados con herramientas y objetos del día a día, como si la ciudad hubiera sido tragada por el mar en forma repentina, dejando todo atrás. Entonces uno se pregunta, ¿fue un desastre natural o una estrategia olvidada? Por ahora las respuestas siguen estando sepultadas en el silencio del océano. Mientras algunos celebran que el mito tomó forma real bajo el agua, otros prefieren esperar más pruebas antes de declarar que se ha encontrado la ciudad perdida. Lo único seguro es que Dwarka se mueve en esa delgada línea entre lo real y lo legendario, envolviéndose en un aire de mucho misterio. En la bahía de Bengala, cerca de la ciudad de Chennai, se encuentra Mahabalipuram, un antiguo pueblo costero que alguna vez perteneció a la realeza india. Este sitio es muy conocido por sus templos tallados directamente en piedra. El más famoso de todos es el llamado Templo de la Orilla, que todavía puede verse junto a la playa. Según una antigua leyenda, ese templo era solo uno de 7 majestuosos templos dorados. Los otros 6, dicen, eran tan impresionantes que hicieron enfadar a los dioses, y entonces una gran inundación los hundió en un solo día. Durante siglos los navegadores hablaban de las 7 pagadonas al ver desde el mar el único templo que quedaba en pie, pero nadie podía asegurar si los demás realmente estaban escondidos bajo el agua. Hasta el año 2004, en diciembre de ese año, un gran tsunami en el océano Índico trajo de forma inesperada una revelación. Antes de que la ola golpeara la costa, el mar retrocedió varios cientos de metros, dejando al descubierto una parte del fondo marino frente a Mahabalipuram.
Quienes estaban allí quedaron muy sorprendidos. En la arena aparecieron figuras talladas y piedras colocadas en forma ordenada. Después del tsunami, cuando las aguas se calmaron, se encontraron esculturas y restos antiguos que nunca antes se habían visto. Entre los objetos hallados habían estatuas de leones de piedra, un elefante de tamaño real, un caballo y figuras de guerreros esculpidos en roca. Hasta había una pequeña imagen de Buda de bronce de solo 23 centímetros. Además, los buzos del gobierno indio encargados de estudiar estos lugares encontraron la base de una antigua muralla y un estanque ceremonial bajo el mar. Estos descubrimientos fortalecieron la creencia de los habitantes del lugar, que incluso construyeron un pequeño altar improvisado donde justo aparecieron las figuras. Estaban convencidos de que su regreso tenía un origen divino. Se confirmó que sí existieron grandes estructuras tragadas por el mar hace miles de años. Los expertos creen que Mahabalipuram sufrió tsunamis y aumentos en los niveles del mar en algún momento de su pasado, y eso habría provocado que parte de la ciudad quedara sumergida. Tras las profundidades frente a Mahabalipuram, algunos buzos aseguran haber visto inscripciones extrañas grabadas en piedras que no coinciden con ningún idioma conocido. Otros relatan que al acercarse a ciertas zonas, la temperatura del agua cambia bruscamente, como si algo invisible respirara desde el fondo. Incluso se han reportado sombras que se mueven entre los restos antes de desvanecerse sin dejar rastro. Para muchos, estas señales no son casualidad, sino ecos de una historia que el mar aún se niega a contar por completo. Ahora viajemos hasta Egipto, donde una ciudad entera fue literalmente tragada por el mar Mediterráneo. Imagina bucear cerca de Alejandría y encontrarte con una esfinge, enormes estatuas de faraones y tesoros de la época antigua. Eso es Tonis Heraclion, la ciudad sumergida de los faraones. Hace unos 2500 años, Heraclion, nombre griego de la ciudad egipcia Tonis, era un puerto muy importante en la desembocadura del Nilo. Era la puerta de entrada a Egipto para barcos que venían de Grecia y Venecia. En sus templos se adoraban tanto a dioses egipcios como a dioses griegos, Isis, Osiris, Hércules, entre otros. Una ciudad abierta a distintas culturas y brillante y llena de vida. Pero un día el suelo que lo sostenía dejó de ser seguro. La ciudad comenzó a hundirse poco a poco debido a la inestabilidad del terreno, agravada por temblores y por el peso de sus construcciones, casi que hasta desaparecer por completo bajo el agua alrededor del siglo II a.C. Heracleón pasó de ser un recuerdo en los escritos de Heródoto, un lugar olvidado por más de 1000 años. Sus riquezas escondidas bajo el mar, silencio, barro y olvido. Hasta el año 2000, un explorador submarino, Frank Godio, y su equipo encontraron la ciudad hundida a solo 10 metros de profundidad en la bahía de Abukir. Lo que hallaron sorprendió al mundo: estatuas gigantes, monedas antiguas, joyas, amuletos de oro, cientos de pequeñas figuras e incluso 54 barcos hundidos. Uno de los descubrimientos más impactantes fue una enorme estatua roja del dios Hapi, relacionada con las creencias del Nilo. Medía más de 5 metros. Junto a ella, otras figuras colosales como un faraón y su reina. También apareció una gran piedra de granito con inscripciones en la escritura egipcia que mencionaban el nombre Tonis Heracleon, confirmando así la identidad de la ciudad perdida. Algunas inscripciones estaban escritas tanto en egipcio como en griego y ayudaron a entender cómo se vivía en esa época, cómo comerciaban, a qué dioses rendían culto, qué costumbres tenían. Durante siglos la ciudad quedó en silencio, ocultado bajo el barro, hasta que la tecnología permitió redescubrirla. Hoy, Tonis Heracleon sigue maravillando. Bucear entre sus calles, sus esculturas y templos es como visitar una Pompeya bajo el mar. Y los descubrimientos no se detienen. Recientemente se encontró un templo dedicado a la diosa Afrodita, con cerámicas extranjeras y joyas de oro y plata. Heracleon no solo fue descubierta, fue rescatada del olvido por el propio mar que la escondió. Cada hallazgo es una pieza más de un rompecabezas milenario, que nos recuerda lo frágil que puede ser una civilización y lo persistente que es la memoria del agua. En algunas zonas de Heracleon, los buzos han reportado ver figuras de piedra con los rostros erosionados, como si hubieran sido borrados a propósito. También se han hallado puertas selladas bajo el lodo, imposibles de abrir, como si protegieran algo que debería permanecer oculto. De hecho, hay registros de estatuas que, tras ser removidas, fueron devueltas al fondo, y esto por razones no explicadas. Algunos arqueólogos hablan en voz baja de una energía densa que se siente al sumergirse allí, como si algo ancestral aún vigilara su templo hundido. Ahora nos sumergimos a las aguas claras del sur de Grecia, justo frente a la isla de Elafonisos. A solo
4 metros bajo la superficie descansa Pavlopetri, considerada hasta hoy la ciudad sumergida más antigua del mundo. Este antiguo asentamiento tiene unos 5000 años y lo sorprendente es que aún se pueden ver claramente sus calles, los patios, las bases de las casas y muchas tumbas, como si fuera el plano de un pequeño pueblo que el tiempo simplemente olvidó. Pavlopetri fue un pueblo costero muy activo, habitado desde más o menos el año 3000 a.C. hasta 1100 a.C. Estaba ubicado en una bahía protegida, por lo que se cree que fue un importante centro comercial marítimo. Se han encontrado vasijas y jarras que muestran contacto con otras culturas del mar Egeo. Pero, ¿qué pasó con Pavlopetri? ¿Por qué terminó bajo el agua? Nadie lo sabe con certeza. Algunos científicos piensan que un gran terremoto hizo que la tierra se hundiera. Otros creen que el mar subió lentamente después de la última era del hielo y terminó cubriéndolo todo. Lo cierto es que hacia el final de la Edad de Bronce, el pueblo fue abandonado y el mar se adueñó de sus calles. Su historia moderna también es fascinante. Aunque los locales ya conocían las piedras bajo el agua, hoy fue oficialmente descubierta en el año 1967 por un investigador británico llamado Nicholas Fleming. Mucho después, en el año 2009, un equipo internacional usó tecnología avanzada para crear un modelo digital en 3D del lugar y descubrieron detalles muy asombrosos: edificios de 2 pisos, canales de desagüe e incluso una sala central típica de la época. En el año 2016, debido a su valor y al riesgo de que se dañe por el turismo, el clima y la erosión, Pavlopetri fue incluida en una lista mundial de monumentos en peligro. ¿Y por qué nos atrae tanto este lugar? Porque nos permite nadar literalmente por la historia. Con usar solo un snorkel, cualquier persona puede recorrer sus calles sumergidas en la bahía de Batica. Está muy cerca de la orilla y a muy poca profundidad. Es como un museo al aire libre bajo el agua, una ciudad de la Edad de Bronce que sigue ahí, casi igual como fue hace 1000 años. En algunas casas de Pavlopetri, los buzos han encontrado habitaciones donde el mobiliario de piedra aún conserva su forma, como si alguien acabara de salir. Más inquietante aún, se han identificado zonas con tumbas abiertas y otras que parecen haber sido terminadas, como si la gente hubiera huido de algo. Algunos aseguran haber visto huellas impresas en el fondo arenoso que no pertenecen a animales ni a humanos actuales. Y hay quienes afirman escuchar un eco bajo el agua, como si algo o alguien aún caminara por esas calles perdidas. Ahora sean muy bienvenidos a Bahía, la ciudad donde los ricos y poderosos de la antigua Roma iban a disfrutar de todos sus placeres y que hoy descansa bajo las aguas del mar Mediterráneo. En tiempos del Imperio Romano, Bahía era sinónimo de lujo y excesos. Era conocida como la ciudad del pecado del imperio y quedaba a solo 30 kilómetros de Nápoles. Aquí construyeron sus casas de descanso personajes como Julio César, Cicerón, Nerón y el emperador Adriano. De hecho, se dice que Adriano murió en Bahía, probablemente rodeado del confort que ofrecía este paraíso romano. La ciudad aprovechaba muy bien las ventajas naturales de la zona: aguas termales con vapor caliente, un clima suave todo el año y una vista muy pero muy hermosa de la bahía de Nápoles. Estaba llena de piscinas calientes, mansiones decoradas con mosaicos de colores, jardines enormes y lagos artificiales. Era sin duda el lugar favorito de la élite romana para descansar y disfrutar de la vida. Pero Bahía tenía un problema oculto: fue construida sobre una zona volcánica inestable, en un lugar llamado Campos Flegreos. Allí el suelo sube y baja muy lentamente con el paso del tiempo. Entre los siglos 3 y 5 después de Cristo, cuando el imperio ya se había vuelto cristiano y los lujos de Bahía quizás no eran tan bien vistos, la tierra empezó a ceder. Un fenómeno natural conocido como bradicismo hizo que el suelo descendiera varios metros y el mar pues aprovechó para entrar y cubrir toda la ciudad. De hecho, con el paso de los años, las plazas, calles y casas quedaron cada vez más bajas, hasta que una muy buena parte de Bahía quedó completamente sumergida. El descubrimiento es constante. Columnas, pisos de mármol, pinturas de pared siguen apareciendo y la ciudad ya se extiende a más de 400 metros desde la costa actual. Las primeras ruinas se descubrieron en la década de 1960 y desde entonces no han dejado de salir maravillas. Pero entre las ruinas sumergidas de Bahía no solo se han encontrado mosaicos y estatuas, también han aparecido restos de figuras deformadas por el agua, como rostros de piedras sin ojos y estructuras que podrían haber sido salas secretas o cámaras cerradas. Algunos buzos han reportado sentir cambios de temperatura repentinos cerca de ciertas zonas, como si la tierra aún respirara bajo el mar. En un lugar donde lujo y exceso reinaban, hoy solo queda el eco de lo que el mar decidió borrar o guardar.
Nuestra siguiente historia nos lleva a buscar entre los restos de lo que fue llamado el lugar más perverso del planeta. Port Royal era una ciudad costera muy próspera, parte de la colonia inglesa en Jamaica. Era famosa por estar llena de piratas, corsarios y aventureros que buscaban riqueza rápida. Imagina tabernas llenas de piratas brindando con ron, mercados abarrotados con mercancías robadas y leyendas de tesoros escondidos en los sótanos oscuros. Esa era Port Royal, considerada la capital del mundo pirata en el Caribe. Por sus calles caminaban figuras legendarias como el capitán Henry Morgan, y hasta se decía que habían más bares y burdeles que iglesias y que esta era como una Sodoma del Nuevo Mundo. Pero esa vida de excesos no duró para siempre. En la mañana del 7 de junio de 1692 todo cambió. A las 11:40 un fuerte terremoto sacudió la ciudad. Port Royal estaba construida sobre tierra suelta y relleno artificial. Eso provocó que el suelo se volviera como lodo. En pocos minutos edificios, calles y personas comenzaron a hundirse. 2/3 de la ciudad se deslizaron hacia el mar Caribe y, por si fuera poco después llegaron grandes olas que terminaron de destruir todo lo que quedaba. En total, unas 6 hectáreas de la ciudad desaparecieron bajo el agua y cerca de 2.000 personas murieron al instante, otras 3.000 resultaron heridas y Jamaica entera quedó paralizada. Los sobrevivientes contaron escenas de horror. El puerto, los muelles y los mercados se desvanecieron bajo aguas oscuras llenas de restos y cadáveres. Al final, la capital comercial de Jamaica se trasladó a Kingston y Port Royal quedó abandonada. Pero aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Lo que se hundió quedó atrapado bajo el lodo marino casi que intacto. Calles, casas, almacenes y tabernas. Todo conservado tal como aquel día de junio de 1692, como si el tiempo se hubiera detenido. Se han logrado recuperar botellas cerradas, herramientas, platos, monedas y cañones, e incluso un reloj de bolsillo detenido a las 11:43 de la mañana, a la hora exacta en la que la última ola se llevó todo. Aún pueden verse estructuras completas bajo el agua como muros, pisos y columnas, edificios fantasmas cubiertas por el silencio del mar. Algunos aseguran que en las noches tranquilas se escuchan campanas y voces bajo el agua, como si los fantasmas de los piratas todavía rondaran su ciudad perdida. Y lo cierto es que entre barcos hundidos y casas sumergidas, uno no puede evitar sentir que la historia sigue viva, esperando ser descubierta. Terminamos nuestro recorrido en un rincón remoto del suroeste de Japón, en la isla de Yonaguni. Allí el océano Pacífico esconde un enigma fascinante, una enorme formación de piedra bajo el mar, con formas tan rectas y definidas que cuesta creer que no hayan sido hechas por personas. A solo 25 metros de profundidad, los buzos se encuentran con plataformas, escalones y bordes tan precisos que parecen parte de una pirámide antigua. Por eso muchos la llaman como la Atlántida japonesa. Pero, ¿qué es realmente el monumento de Yonaguni? ¿Una ciudad perdida bajo el mar? ¿O es una forma natural que solo parece construida? Todo comenzó en el año 1986 cuando el instructor de buceo local Higashiro Aratake exploraba la zona buscando nuevos lugares para llevar a sus alumnos. Durante una de esas inversiones encontró algo muy sorprendente: rocas gigantes con formas rectangulares, paredes y plataformas que parecían hechas por el hombre. Estaban cubiertas de algas, pero sus formas eran demasiado ordenadas para pasar desapercibidas. Aratake avisó a investigadores y lo que encontraron fue algo muy impresionante: una enorme formación de piedra de unos 100 metros de largo, 60 de ancho y 25 metros de alto, con formas que rodeaban las ruinas de una ciudad antigua. Desde entonces, Yonaguni se ha convertido en un tema de discusión. Algunos creen que es una construcción hecha por una civilización antigua. Por ejemplo, el geólogo japonés Masaki Kimura ha buceado allí durante años y sostiene que se trata de restos de una ciudad que fue tragada por el mar tras un terremoto hace unos 2000 años aproximadamente. Según él, en esas rocas hay señales de tallado manual. Incluso ha señalado lo que podrían ser figuras de animales, caninos y hasta una especie de estadio. Hay quienes van más allá y dicen que podría tratarse de restos de Mu, un supuesto continente perdido del Pacífico similar a la leyenda de la Atlántida. Pero no todos están de acuerdo. Algunos geólogos, como Robert Scott, conocido por sus estudios en Egipto, ha visitado a Yonaguni y cree que todo es natural. Dice que la roca de la zona tiende a romperse en líneas rectas por la presión y los movimientos del suelo, y que eso puede dar lugar a formas geométricas sin intervención humana. Explican que los supuestos escalones y
paredes son solo capas de piedras erosionadas por el mar. Además, no se han encontrado objetos hechos por personas, ni cerámicas, ni herramientas que prueben que allí hubo una ciudad real. Y sin embargo, algo no termina de encajar. Algunos buzos afirman haber sentido una presión extraña en el pecho al acercarse a ciertas estructuras, como si el lugar resistiera a ser explorado. Otros aseguran haber visto luces débiles moviéndose entre las rocas, a pesar de no haber nadie más cerca. Pero lo más inquietante es que se han registrado fallos en cámaras y brújulas justo sobre el monumento, como si el sitio alterara la tecnología. En medio de ese silencio submarino hay quienes juran haber escuchado un zumbido profundo, como si algo estuviera durmiendo ahí abajo y nos estuviera esperando. Bajo las aguas del planeta no solo yacen ruinas olvidadas, yacen preguntas que todavía no sabemos responder. Estas 7 ciudades sumergidas no son simples restos arqueológicos, son huellas de todo lo que alguna vez fuimos, caminos donde el tiempo se detuvo, vidas donde se apagaron sin despedida, recuerdos que el mar decidió proteger o tal vez esconder. Verlas ahí dormidas bajo las olas me hace pensar en lo frágil que es todo. Es como un terremoto, una ola o el paso de los siglos pueden borrar en minutos lo que miles de personas tardaron generaciones en construir. Pero también me hace pensar en nosotros, en nuestra necesidad de recordar, de entender lo que fuimos y nuestra responsabilidad de cuidar lo que somos. Estas ciudades nos hablan del fin, pero también de la posibilidad de volver a mirar el pasado con respeto y asombro, porque si logramos aprender de aquello que el océano escondió, tal vez estemos un poco más cerca a repetir los mismos errores. Cada templo caído, cada calle ahogada, es un susurro que nos dice nada dura para siempre, pero todo puede enseñarnos algo. Y quizás eso es lo más hermoso, que aún después de miles de años todavía hay algo que late bajo el mar, algo que nos conmueve, que nos toca, que nos hace humanos. No importa si fue una ciudad de reyes o un pueblo de pescadores, todas esas historias nos recuerdan que el legado más importante no son las piedras, sino las memorias que elegimos conservar. Soy Paula Machuca y este es mi canal La Neurona Curiosa. Si este viaje a través del tiempo y del agua te hizo pensar y si sentiste lo mismo que yo al imaginar estas ciudades perdidas, te invito a suscribirte al canal, a darle like y a compartir este video. Si lo haces me ayudas a que más personas puedan descubrir este contenido y para que juntos sigamos explorando los misterios que el mundo y la historia aún nos guardan. Gracias por acompañarme a esta aventura bajo las olas y recuerda, mientras haya alguien que escuche, las ciudades sumergidas nunca estarán del todo perdidas. Solo están esperando a ser recordadas. Para cerrar el video quiero agradecerles de todo corazón por todo su apoyo. Gracias a ustedes seguimos creciendo y compartiendo contenido relevante y de valor. También los invito a explorar más contenido interesante en mis otras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y TikTok. Ahí me pueden encontrar como La Neurona Curiosa. Igualmente en la descripción de este video te dejo los links. Ahí publico temas frescos y distintos que estoy segura no te vas a querer perder. Nuevamente mil y mil gracias por todo tu apoyo. Me emociona muchísimo, pero muchísimo seguir compartiendo información interesante de ciencia y salud. Nos vemos en el próximo video. Explora lo desconocido si te atreves a soportarlo.